Tribuna Docente Tendencia de Santa Fe y del Frente 4 de Abril. Ya lo tenemos en línea, así que no lo vamos a hacer esperar. Germán, Andrés Batistela te saluda, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Hola, 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 Germán, ¿me escuchás? Bueno, no estamos recibiendo el audio, me parece. Fíjate, Germán, si estás muteado, si hay algún problema con el micrófono ahí, porque por lo menos en retorno no estoy recibiéndote. Estamos por charlar sobre esta jornada de paro, de lucha docente de 24 horas, con un acatamiento que dicen es total. Ahora sí me escuchás, Germán. Ahora perfecto, a ver si puedo conectar los auriculares. Ahora sí, Germán, ahora te recibimos bien, Perfecto. ¿eh? Te recibimos bien. Bueno, contanos un poco las razones por las que las bases del sector de los docentes estatales han rechazado la última oferta del gobierno provincial. Bueno, en primer lugar, bueno, hoy estamos cumpliendo el primer día de la medida de plan de lucha que hemos resuelto con la docencia provincial y hay que decir que ha sido contundente el acatamiento, es del 100% en todo el territorio provincial, que inclusive bajo esta lluvia torrencial y en la intensa lluvia, bueno, que se ha registrado todo el día de hoy, ha habido movilizaciones en la mayoría de los departamentos. En el caso de la capital les hemos manifestado frente a la región cuarta de educación. En Rosario ha habido una movilización multitudinaria frente a la sede de gobierno y bueno, así se ha replicado de la misma manera en la enorme cantidad de departamentos de toda la provincia. Como vos decís, la propuesta ha sido rechazada, no solo por la docencia, ahora también nos enteramos que el CIPRU, trabajadores profesionales de la salud, también van a un plan de lucha Ujú, por una verdadera recomposición salarial, entre otros reclamos. ujú. La propuesta que pretendía hacer pasar el gobierno, que inclusive antes de ser derrotado en las PASO había planteado que no era necesario ninguna recomposición salarial y que se estaba cumpliendo con el acuerdo de marzo, Ujú. tuvo que rever esta situación frente a la contundencia de los números y de la pérdida de poder adquisitivo del salario, y también quizás intentando revertir este descontento que recorre a todos los trabajadores de la provincia, convocó esta paritaria que pretendía condicionada, aparentemente con un preacuerdo con la mayoría de las direcciones sindicales que han aceptado en muchos casos sin una consulta, con una consulta fraguada a las bases, como en el caso del resto de los trabajadores estatales que hoy se ven identificados con el reclamo y con el rechazo masivo que ha votado la docencia santafesina. Muchos trabajadores y trabajadores que están en ATE, en UPCN, en el SADOP, trabajadores de salud y demás, se ven muy identificados con el reclamo de la docencia porque esta propuesta ruinosa que pretende perpetuar una miseria salarial de ninguna manera podía ser aceptada en el sentido que pretendía establecer un congelamiento salarial por 6 meses. Esto que se pretende presentar o vender como un 17% en 3 tramos, que inclusive abarcaba parte del año que viene, primero decimos que ni siquiera un 17%, dado que los porcentajes no están calculados ni siquiera en función del último salario percibido, sino de aquel salario de febrero antes de los aumentos, de febrero del 2021. Ujú. Y que por tanto eran muy inferiores a lo que se planteaba. Luego que esta propuesta salarial deja a la mayoría de la docencia, de los trabajadores de la educación, por debajo de la línea de pobreza. No estamos hablando ya del salario equivalente al costo de una canasta familiar, que es lo que debería representar un salario, alcanzar para vivir. Y hoy la realidad es que la mayoría de los trabajadores de la provincia el salario no les alcanza para vivir porque no cubre no ya la canasta familiar, sino que no cubre la canasta de pobreza. Ujú. Y hoy tenemos que, según este acuerdo, por ejemplo, docentes de un cargo de grado, maestro de grado, con más de la mitad de su carrera, el 17 años de carrera, no llegaba a cubrir, según este acuerdo, ni siquiera la canasta de pobreza de 68.000 pesos, que es lo que establece el INDEC, no lo estamos estableciendo nosotros, para no ser pobre. Esta Claro, es la realidad que golpea a la mayoría de los trabajadores de la provincia. claro. Luego vos has visto que ni bien se conoció la resolución de la votación de la docencia, que ha sido masiva, participaron más de 28.000 docentes en la provincia de esta votación, por el rechazo, el ministro de Trabajo Pucineri ha salido a amenazar y a apretar con los descuentos. Bueno, el paro contundente y el acatamiento del 100% del día de hoy ha sido un fracaso estruendoso de ese apriete que este ministro, que no ha velado por el cumplimiento de la paritaria, porque tenemos que denunciar otra cosa.
este gobierno viene de incumplir la paritaria acordada ya en marzo, cuando el acuerdo planteaba un blanqueo de las sumas en negro y no remunerativas que se vienen acumulando en nuestro salario a partir de marzo del año pasado, y que hasta el día de hoy, en octubre, no se ha cumplido. Y en esta nueva oferta paritaria, el blanqueo aparece como una nueva propuesta que se empezaría a cumplir en cuotas a partir de febrero, o sea, a partir del año que viene. Sería un pagadiós. Claro. Un gobierno que no ha cumplido durante un año con el blanqueo de la suma en negro. ¿Y qué representa esto? Que vamos a arrastrar por 6 meses más estas sumas en negro que siguen deteriorando, por ejemplo, nuestra obra social. Todos padecemos la situación del diapo, cada vez son más caras y las prestaciones, en todos los casos se cobra el plus, cada vez abarca y cubre menos prestaciones. Lo mismo que la caja de jubilaciones. Todas estas sumas en negro no van a la caja de jubilaciones, no van a nuestra obra social. Y este acuerdo paritario que pretendían hacer pasar no solo el gobierno, sino la mayoría de las burocracias sindicales que han suscrito este acuerdo, prorrogaba por 6 meses más este negreo, con la promesa de que dentro de 6 meses, en febrero, comenzaría a blanquearse paulatinamente y en 6 cuotas esta suma. Esta es otra de las cosas que por ahí no se dice. Claro. Entonces, venimos arrastrando un ajuste brutal, un desmantelamiento, ¿no es cierto?, educativo y presupuestario, que tiene que ver, por ejemplo, con desmantelamiento de escuelas. Cuando hablamos de ajuste de este gobierno provincial a la educación, son cosas concretas, objetivas, que tenemos que plantearlas, como por ejemplo que ha sido el desguace de la escuela Echeverría, de formación laboral, una escuela técnica, lo que ha sido la eliminación del anexo del Bron. Quiere decir que durante este tiempo que las escuelas no tuvieron asistencia de alumnos y de docentes, no se refaccionó, no se preparó la escuela, sino que al contrario, se avanzó con el desguace educativo, con el desmantelamiento presupuestario y con el ajuste. Este gobierno viene de destitularizar a 500 trabajadores y trabajadoras de la educación, a quitarle sus derechos laborales y su estabilidad laboral, hace muy poco tiempo. Entonces, tenemos un ajuste en marcha por parte de este gobierno y ahora además pretende perpetuar con una propuesta de miseria salarial realmente salarios que no alcanzan a cubrir el costo de vida. Entonces, claro, la docencia ha respondido de esta manera por todo este conjunto de factores y más factores también, por ejemplo, la necesidad de creación de cargos y horas que es urgente y que tampoco se ha dado respuesta, por ejemplo, a la situación de la docencia reemplazante en este periodo. Los docentes que no llegan a cubrir el costo de vida se ven forzados a trabajar un doble turno y esto hace que los reemplazantes no puedan acceder a un reemplazo porque claramente no se alcanza a vivir con un solo salario en la docencia. Esta es la situación no solo de la docencia, de la mayoría de los trabajadores de la provincia, donde un gobierno que se jacta de tener los números saneados, que se jacta de tener superávit fiscal y un plazo fijo multimillonario, hace pasar esta carestía al conjunto de la población trabajadora. La respuesta que ha dado la docencia y que ha comenzado con el plan de lucha el día de hoy con este paro 24 horas y que va a continuar porque es un plan de lucha, con paro escalonado. La semana que viene vamos a 48 horas de paro para arrancar estos reclamos y para poner en agenda la situación de enfrentar el ajuste educativo. Germán, ¿hay malestar con la conducción oficial de AMSAFE a través de Sonia Aleso? Pregunto porque en sus primeras declaraciones Aleso dijo que la propuesta le parecía razonable o que le parecía bien y luego el voto de las bases fue contundente, ¿no? Más de 3.000 votos a favor del no. Bueno, esta situación que vemos con el conjunto de las conducciones sindicales de la provincia, de los gremios estatales y, bueno, en nuestro caso de la ANSAFE, que han comprometido antes de consultar a las bases su aprobación a la propuesta paritaria, nosotros ya veníamos planteando que para ir a una paritaria, previamente se debe convocar una asamblea y se debe resolver un mandato para discutir con el gobierno. Por eso, claro, que luego se extrañan cuando la respuesta a la docencia es contraria a lo que ha manifestado la conducción. Se va a discutir en una paritaria sin un pliego de reivindicaciones votado por las bases, votado por la docencia en asamblea. Por tanto, eso no puede salir bien. Y claro, el descontento se viene de arrastre porque entendemos que se le ha cedido un largo terreno para que avance el gobierno con este ajuste educativo por todas las razones que yo te enumeré recién y muchas más. Por tanto, entendemos que esta conducción está escindida de la realidad que está pasando a los docentes. Sí, los docentes hemos resuelto ir a un plan de lucha, hemos hecho estallar una tregua que viene siendo sostenida entre las conducciones sindicales y este gobierno que, como acabamos de decir,
reconoce que tiene números saneados, que tiene dinero en caja, pero hace pasar carestía y hace pasar esta penuria a los trabajadores. Entonces, una conducción sindical que no encabeza esta lucha, tampoco está en condiciones de llevar este plan de lucha a la victoria. Por eso nosotros reclamamos que se cumpla el mandato de la moción ganadora, que claramente no tiene que ver con simplemente acortar los tramos de los 3 pagos, sino con un verdadero aumento salarial, una verdadera recomposición salarial que tenga que ver con el costo real de la vida y el conjunto de los reclamos. Y tampoco puede decirse que nosotros hemos resuelto un paro de 24 horas condicionado a que el gobierno convoque o no, porque acá no hay ninguna propuesta para evaluar. Nosotros hemos votado un plan de lucha escalonado con 24 y 48 horas que debe cumplirse y que debe intensificarse. La semana que viene tendríamos que estar todos los docentes y el conjunto de los trabajadores de la provincia que se sienten identificados con esta lucha que estamos llevando adelante, en una gran movilización provincial en el centro del poder político, planteando el conjunto de los reclamos. Claro. Si los trabajadores de salud, por ejemplo, de los profesionales de salud, también se han plegado a esta lucha, quiere decir que entonces no es una situación aislada como se pretende poner o colocar al gremio docente, sino es la situación de todos los trabajadores de la provincia y que también es un cuestionamiento a las direcciones que han permitido llegar a esta situación de degradación salarial, de depredación laboral. Y bueno, es necesario poner entonces el conjunto de reivindicaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el salario, en la agenda. Estas conducciones claramente no lo han venido haciendo y este malestar también se refleja en estas votaciones de rechazo que han recorrido la provincia. Germán, para derrotar el ajuste de Perotti necesitamos desenvolver este plan de lucha y creemos que hay una enorme reserva que se ha manifestado el día de hoy. Pese a los aprietes de Pucineri y de Perotti, de los descuentos, pese a todas las maniobras para desarmar el plan de lucha y para quebrarlo, hoy el acatamiento ha sido masivo. Es una demostración de fortaleza contundente de la docencia que quiere ir por el conjunto de los reclamos y quiere derrotar este ajuste. Germán, te agradecemos el contacto como siempre. Muy amable, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Germán Lavini del Frente 4 de Abril en el marco del paro docente, de